Hola, mi nombre es Cristel Flores y en este video hablaremos sobre los riesgos laborales en Colombia. Analizaremos el caso de Juan Pérez, un empleado de una empresa de construcción que sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato contactando emergencias y Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. Tras el incidente fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50.1%. Ante un accidente laboral grave como en el caso de Juan Pérez, el empleador debe actuar conforme a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, los riesgos laborales y seguridad social. Las decisiones legales que debe tomar en este caso el empleador es notificar de forma obligatoria el accidente. El empleador debe reportar el accidente a la entidad administradora de riesgos laborales, que en este caso es la ARL, y debe notificarlo a la autoridad laboral correspondiente, que es la Inspección del Trabajo o al Ministerio del Trabajo, cuando la lesión es grave o incapacitante, como en este caso. Asegurar el cubrimiento médico, garantizando que Juan reciba la atención médica inmediata y continua. También debe estar pendiente, coordinando con la aseguradora laboral, los traslados y gastos médicos que acarreen la rehabilitación del empleado. Debe cooperar con la investigación del accidente. El empleador debe permitir y apoyar la investigación interna, identificar las causas y determinar las posibles responsabilidades debido a los acontecimientos. También debe acatar el dictamen de la pérdida de capacidad laboral, ya que una pérdida del 50.1% implica el derecho a pensión de invalidez parcial, la reubicación laboral o adaptación del puesto si es posible, y la prohibición de despido por causa del accidente sin autorización de la autoridad laboral. También debe garantizar el reintegro o reubicación en caso de que no se dé la pensión por invalidez. Si Juan puede trabajar parcialmente, se le debe asignar labores acordes a sus nuevas capacidades, y si no puede trabajar, debe coordinar los procesos de invalidez y prestaciones. Acciones de recursos humanos antes y después del accidente. Antes del accidente, de forma preventiva, la parte de recursos humanos de la empresa debe realizar capacitación y formaciones obligatorias, donde les dé entrenamiento a los empleados sobre el uso de la maquinaria o elementos de trabajo. Debe realizar protocolos de seguridad industrial e inducciones en prevención de riesgos laborales. También debe evaluar los riesgos que hay presentes en el trabajo, identificando las tareas críticas, las medidas para evitar caídas de objetos pesados, lo cual en este caso fue la causa del accidente, y debe realizar inspecciones regulares de equipos y herramientas. También debe tener en cuenta la dotación de equipos de protección personal, como lo son los cascos, botas, chalecos, aranceles, entre otros, y debe supervisar el uso obligatorio de estos mismos. Debe tener protocolos de emergencia, como las rutas de evacuación y los primeros auxilios. Después del accidente, Recursos Humanos debe registrar y reportar el accidente, completando los formularios correspondientes al accidente laboral. Debe notificar inmediatamente a la aseguradora de riesgos. También debe coordinar con el área médica y legal para mantener comunicación con la entidad de salud y la aseguradora. Enviar la documentación laboral de Juan
que en este caso fue el afectado, como es el contrato, los salarios y el historial de funciones. También debe brindarle un acompañamiento al trabajador y orientándolo sobre los trámites de prestaciones e incapacidades. Implementar medidas correctivas, revisando las fallas en los protocolos, actualizando el plan de prevención y sancionando incumplimientos en caso de negligencia interna. Los pasos que debe seguir en este caso de Juan Pérez para él poder reclamar su incapacidad y derechos laborales es solicitar el reconocimiento del accidente como laboral, confirmando que el empleador reportó el accidente y que la aseguradora lo clasificó como accidente de trabajo. Debe tramitar la incapacidad médica, obteniendo las incapacidades temporales emitidas por el médico tratante. Debe entregarlas al empleador para el correspondiente pago o trámite con las aseguradoras. Debe seguir el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, ya que tuvo un dictamen del 50.1% de pérdida eh, de, de capacidad laboral, recibiendo el dictamen por escrito, y si no está de acuerdo, presentar apelación ante una junta evaluadora correspondiente. Debe solicitar prestaciones económicas dependiendo. Juan puede tener derecho a indemnización por incapacidad permanente parcial, una pensión por invalidez parcial, rehabilitación física y profesional o una reubicación laboral. Las normativas aplicables al caso ocurrido con Juan Pérez, podemos mencionar la Ley 1562 del 2012, el Sistema General de Riesgos Laborales. Esta reforma, el Sistema de Riesgos Profesionales, define que se clasifica como accidente de trabajo cuando ocurre en ejercicio de la labor. Establece la obligación del empleador de reportar el accidente a la ARL, garantizar la atención médica integral e implementar las acciones de prevención. La ARL debe cubrir la atención médica, las incapacidades temporales, la rehabilitación y la indemnización o pensión por invalidez según el porcentaje dictaminado. También podemos mencionar el Decreto 1295 de 1994, el cual define la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Determina que la ARL debe cubrir todos los gastos derivados del accidente, señalando que el empleador es responsable de afiliar a sus trabajadores, garantizar las condiciones de seguridad e investigar el accidente. También define que las prestaciones económicas, incapacidad temporal del 100% del salario base, indemnización por incapacidad permanente parcial y pensión por invalidez cuando supera el 50%. Algunas soluciones para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos del trabajador. En el caso del empleador, debería reforzar el programa de seguridad y salud en el trabajo, revisar maquinaria y equipos para evitar futuros accidentes, establecer auditorías periódicas de seguridad y capacitar al personal y supervisores de una forma constante. En la parte de recursos humanos, debería crear protocolos claros de actuación ante emergencias, implementar un sistema de registro de seguimiento de incidentes, mantener comunicación permanente con las personas afectadas, en este caso Juan y su familia, y garantizar reubicación laboral acorde al dictamen médico. Para la parte del empleado Juan Pérez, recopilar todos los documentos médicos y laborales, seguir los tratamientos y terapias que se le indiquen, solicitar asesoría legal si llega a ser necesario y verificar que la empresa y la aseguradora cumplan con los plazos y pagos.